Están. Esta exposición es de esta tesina que fue realizada en la Universidad Autónoma de Guerrero con, con un fin y un objetivo principal: conocer los diferentes roles gerenciales de las tiendas de autoservicio de Acapulco Guerrero. Como bien nos enfatizamos e investigamos a fondo cada una de las variables que adelante le voy a mostrar. Pero para empezar en esto, seguiremos paso a paso cómo fue realizada la tesina y cómo fue que logramos toda la información recaudada sobre ella. Para empezar, la introducción normalmente se describe al alcance del documento. Siempre debe presentar el objeto o problema a desarrollar. Más adelante demostraremos las variables de cada una de la investigación. También tenemos el marco conceptual. El marco conceptual es una fase muy importante en un trabajo de investigación. Consiste en la teoría que va a fundamentar el problema que se ha realizado. Existen numerosas posibilidades para desarrollar, el cual depende de la creatividad del elaborador. La importancia del marco conceptual necesario para delimitar el problema, formular definiciones y fundamentar la hipótesis. ¿Para qué nos sirve el marco conceptual? La principal utilidad del marco conceptual consiste en evitar plagios y repeticiones. Variables que nosotros escogimos para realizar la tesina y darnos cuenta de cómo se maneja en el área laboral. Para empezar, tenemos la variable de motivación, la variable de comunicación, manejo de conflictos, percepción de sí mismo, percepción de las funciones, percepción de los subordinados, manejo de autoridad, manejo de decisiones. Es así como llevamos a la tarea la investigación de cada una de ellas con diferentes autores para tener una visión necesaria, eficaz y poderla desarrollar y saber la percepción de cada gerente o subordinado de las diferentes áreas de jefes. Como adelante mostraremos la definición y el concepto de cada una de ellas, cómo fue realizada y qué métodos seguimos para poder llegar a esa investigación. Un método muy importante que seguimos y que sirvió de mucho, el método APA. Aquí vemos la variable de motivación. La palabra motivación deriva del latín motivus, que significa causa del movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad. Motivación en el trabajo habla de la motivación en un ambiente de trabajo. Supone considerar que el trabajador, en su naturaleza de persona o ser humano, tiene un conjunto de necesidades que busca satisfacer a través de su trabajo. Esta teoría, las necesidades humanas de Abraham Maslow, es la parte donde nos estamos dando cuenta que por qué es la investigación y cómo la vamos a conocer en el campo laboral.
Más adelante te presentaré la otra variable de comunicación. Siguen unos caminos dentro del espacio organizacional denominados redes de comunicación. En gran parte de estas redes son líneas formales de comunicación, en tanto que otras son líneas informales. Toda esta fue realizada por el método APA, por diferentes autores, para poder llegar a tener una investigación concreta y eficaz. El manejo de conflicto. Como vemos, el manejo de conflicto lo consideramos que puede retrasar decisiones, limitar resultados, afectar relaciones, ofrecer una imagen negativa sobre las organizaciones y llegar a destruirlas. Como vemos aquí, el concepto del manejo de conflicto fue propuesto por Zapparelli y Lubeck. Exponen el conflicto. Existe cuando los intereses y objetivos o valores de parte que intervienen no llegan a acuerdo uno con otro. La percepción es un proceso por el que los individuos organizan e interpretan las expresiones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno. Esta es la teoría de mis funciones. Para entender este tema debemos de tener en cuenta, es una percepción de función, es lo que una persona puede percibir de otra persona u objeto a estudiar en un amplio campo de investigación. Como vemos aquí, encontramos diferentes funciones de los gerentes, es como dirigir, coordinar, supervisar, presentar a la junta directiva, someter a las aprobaciones de junta directiva. Es así como nosotros nos estamos creando una idea o conocimiento de la teoría a la práctica o en el campo laboral. Encontramos la otra variable de percepción de los subordinados, como la percepción es un proceso por el que el individuo organiza e interpreta las expresiones sensoriales con el fin de darle un sentido al entorno. De acuerdo a lo anterior, se determina que todos tenemos una percepción de lo que nos rodea. Robbins. Eso es lo que nos daremos a conocer cómo se lleva a cabo en los diferentes tiendas de autoservicio y diferentes tipos de gerentes y cada percepción. Al abordar el aspecto relacionado con el manejo de autoridad, debemos conocer su gran importancia en el ámbito organizacional. Partiendo de la afirmación que se hace, se considera que la autoridad es el derecho propio de un puesto y por lo tanto de la persona que lo ocupe. Al ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afecta a otras personas. Esta nos habla Tovar en el 2007. El empowerment en la autoridad se toma con otro significado. Se dice los empleados subordinados y administradores, su equipo de todos los niveles de organización, tengan el poder para tomar decisiones sin tener que requerir la autorización de superiores, dado a la idea en la que pospongan dentro de las metas que se debe llevar a cabo del rol que se juega en cada uno de los puestos y que se basa directamente. Esta es una parte muy fundamental, es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o forma para resolver problemáticas que se presentan en el ambiente laboral y empresarial. Herbert Simon en 1960.
Como vemos, el manejo de toma de decisiones, hay dos tipos de modelo desde el punto de vista administrativo para explicar en el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, tomando referente a Pavesi en 1968 y Effels en 1984. Aquí presentamos la parte muy importante del marco teórico, el abordaje de la teoría de la referencia que sirve en la base de la investigación. Para esto nosotros nos guiamos y seguimos la escala de Likert con una muy eficiente y su aplicación en cada encuesta. Más de cada una de ellas, la metodología es una parte muy importante, como nos daremos cuenta. En esta investigación es descriptiva porque estamos describiendo cualitativamente sobre los roles gerenciales de diferentes tiendas de autoservicio, como ya lo habíamos platicado anteriormente. En la escala de Likert hicimos unas preguntas relacionadas que nos llevaron al resultado siguiente matemático y en las gráficas que se mostrarán más adelante. Preguntas de motivación deben de ser concretas y eficientes para hacérselas a cada gerente de tiendas de autoservicio. Esta variable en un número muy elevado de los gerentes encuestados, el 83% a favor de la motivación es fundamental en el ambiente laboral. ¿Y cómo fue realizada? Comunicación, que nos presenta el 83% de cada pregunta realizada. Nos presenta la gráfica de variable de comunicación. Nos damos cuenta que también que el 44% de gerentes cree que en su equipo de trabajo la retroalimentación es importante dentro de las empresas, enfocado a los diferentes gerentes de tiendas de autoservicio. Nos avienta al 83% también de la manera cómo se considera que los conflictos entre las personas dañan a la eficiencia y la productividad en el trabajo. Es como estas preguntas se fueron desarrollando de acuerdo a lo que estamos viendo. Como vemos también el manejo de conflictos desde el punto de vista y una gran perspectiva representada en gráfica, la variable de manejo de conflicto hecha a diferentes gerentes encuestados. También nos arroja con un 83% que el manejo de conflictos siempre debe ser estable porque considera que los conflictos dañan a la productividad en las empresas. La percepción de sí mismo, el tema tratado en esta variable podemos observar que también nos arroja el 83% gerentes que fueron encuestados. La mayoría considera que tener una buena percepción de sí mismo es parte importante para lograr las metas dentro del área laboral. De las funciones, en la gráfica de barra nos presenta que del 83% de gerentes, el 51% da a conocer todas las funciones respecto a su puesto de forma detallada. También podemos observar que todas las tiendas de autoservicio cuentan con manuales para consulta del personal. Como vemos también, considera que el rendimiento en el trabajo, los colaboradores dependen de su estado de ánimo. El rendimiento en el trabajo que los colaboradores o subordinados, de acuerdo a la gráfica, nos arroja que el trabajo, como se puede observar, 54% de los gerentes nada más considera que los incentivos o reconocimientos son de suma importancia que los incentivos monetarios. Es una parte muy fundamental, si tú llegas a ser un gerente de una tienda o debes de tener el manejo y de toma de decisiones. Como vemos aquí, de acuerdo a la gráfica de barra presentada con la variable de toma de decisiones, nos presenta que de acuerdo a las encuestas de 66 gerentes de 83 encuestados, nos dice que las decisiones se tienen que forzar por conocer y comprender y analizar. El manejo de autoridad. El manejo de autoridad considera importante e indispensable siempre y cuando se lleve de forma adecuada dentro del ambiente laboral.
55 de los gerentes considera que la autoridad es parte fundamental dentro de un ambiente laboral. De acuerdo con esta tesina de investigación realizada en las organizaciones estructuradas, se convierte en un gran argumento muy importante en las variables de roles gerenciales con una percepción abierta y aplicada en el campo laboral. Todo, espero que le haya servido esta información y esta exposición para llevarla a cabo en un futuro no muy lejano. Gracias.